Entonces, escribamos acá producto convolución. Entonces, producto convolución. Convolución. Ahí sí. Entonces, aquí usualmente vamos a estar trabajando siempre con funciones que ya sean de L1, o sea, sean integrales, o funciones que son de crecimiento rápido. Es decir, que se encuentran en el espacio de Schwarz. Entonces, vamos a tomar en este caso dos funciones, f y g del espacio de Schwarz. Así que, definición. Definición. Entonces, sean f y g dos elementos que se encuentren en el espacio de Schwarz. La operación convolución. En este caso que vamos a anotarla como con un asterisco. Entre dos elementos, f y g, es decir, dos funciones, se define como, en este caso, vamos a tomar las dos funciones que van a estar evaluadas en un cierto x, y este producto de estas dos funciones se va a definir como la integral que se va a encontrar dentro de todo R, a diferencia de la transformación de Laplace que se ve que se ve desde el 0 hasta el infinito. En este caso vamos a tomarlo desde el menos infinito hasta el más infinito. O sea, vamos a ir desde el menos infinito hasta el más infinito. Y entramos encontrando con f evaluado en x menos y, donde y va a ser una variable que va a ser la variable de la integración, y el g evaluado en el y, y un de y. Entonces, si se fijan, la única variable que va a estar como suelta, por decirlo de alguna forma, va a ser el x. Porque estos dos y se van a encontrar como atados a la variable de la integración. Entonces, usualmente va a ser muy importante trabajar con este producto cuando veamos ejercicios de ecuaciones diferenciales, parciales, o en general de ecuaciones diferenciales. Cuando trabajamos, por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial, le aplicamos la transformación de Fourier. Ahora estaríamos trabajando con esa ecuación diferencial dentro del espacio de Fourier, y después queremos devolvernos. Entonces, cuando nos queremos devolver a la función inicial que uno tenía en un principio, uno usualmente va a tener que aplicar ciertas propiedades de la convolución, que de hecho son propiedades que vamos a ver ahora. Entonces, en base a esta definición, veamos aquí, veamos proposición. Entonces, dado, bueno, pongamos aquí, si f y g pertenecen al espacio de Schwarz, entonces vamos a asegurar varias cosas. Una es que este producto de acá es conmutativo. Es decir, expresarlo de esta forma va a ser igual a que expresarlo de esta forma. Y además, dentro de este producto, siempre vamos a decir que la convolución de dos funciones que se encuentran en el espacio de Schwarz también se van a encontrar dentro del espacio de Schwarz. Es decir, este producto se encuentra ahí. Una segunda propiedad es que si tomo si calculo la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones, entonces esto va a ser igual a la raíz de 2pi y la transformación de cada función por separado. Entonces la transformación de Fourier como que pasa de una convolución a una multiplicación usual, porque aquí simplemente va a tener la multiplicación de toda la vida que uno conoce. Una tercera propiedad va a ser similar a la segunda, pero va a ocurrir con la inversa de la transformación de Fourier. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular la transformación inversa del producto de la convolución, o sea, el producto de convolución de dos funciones, entonces va a ser igual a la raíz de 2pi y la inversa de cada una, por separado. Pongamos aquí f la inversa de g. En este caso, como nos encontramos con el f inverso, las funciones que están tomando son funciones que vamos a ponerle aquí como un gorrito para diferenciarlo. Entonces aquí vamos a poner como un gorrito aquí, un gorrito acá, un gorrito acá y un gorrito acá, para diferenciar que nos encontramos, porque recordemos que si me encuentro, no sé, en el espacio de Schwarz, y por aquí también tengo el espacio de Schwarz,
Recordemos que lo que hace la transformación de Fourier, por ejemplo, es tomar una función f y darme aquí una función f gorro. Entonces, la transformación inversa hace lo contrario. Toma la función f gorro y me deja una función acá. Entonces, por eso es que le puse aquí como el gorrito. Y otra propiedad es que si tengo dos funciones multiplicadas, tal que, bueno, su multiplicación se encuentre dentro del espacio vectorial, es decir, su multiplicación también sea una función de crecimiento rápido, entonces vamos a tener que, al calcular la transformación de Fourier de esta multiplicación, esto va a ser igual a 2pi, y vamos a tener la transformación de cada una, pero ahora vamos a tener la convolución de cada una de estas transformadas. Entonces, usualmente estas van a ser las 4 propiedades que vamos a estar ocupando cuando hagamos ejercicios de transformación de Fourier, cuando queremos devolver o cosas de ese estilo. Entonces, demostrémosla. Demostración. Entonces, partamos por la primera. La primera es súper sencilla, porque, bueno, tenemos que probar aquí la conmutatividad de estas dos funciones. O sea, del producto de convolución de estas dos funciones. Entonces, por ejemplo, partamos con f y g en la variable x. Entonces, por definición de convolución, como lo vimos recién acá, tenemos que aplicar la integral de menos infinito hasta infinito de f de x menos i y g de i. Entonces aquí es súper sencillo en el sentido de que simplemente tenemos que hacer un cambio de variable. Entonces el cambio de variable que podemos hacer es tomar este x menos i y decir, bueno, a este le vamos a llamar u. Entonces aquí vamos a decir u es igual a x menos i. Así que esto nos dice que, como estamos trabajando con la variable i dentro de la integral, nos va a quedar du y nos va a quedar aquí menos de i. Así que al aplicar, esto nos va a quedar, bueno, en el lado de acá nos va a quedar como más infinito, por el menos que aparece acá. Se nos va a quedar más infinito, aquí nos va a quedar menos infinito, y dentro nos va a quedar f de u, y g nos va a quedar como u. Bueno, en este caso tenemos que despejar el i de acá, y si lo despejamos nos quedaría en realidad x menos u, y nos quedaría du. Du en este caso, bueno, va a ser con un signo negativo, así que nos queda un signo negativo arriba, o sea, afuera. Así que aquí damos vuelta a la integral. Por este signo negativo nos queda menos infinito, más infinito, f de u, g de x menos u, de u. Y esto justamente es la definición de la convolución, pero al revés. En este caso, de hecho aquí podríamos aquí dar vuelta a esto de acá, para que se vea como más explícito. Entonces nos queda la integral de menos infinito hasta infinito, de g de x menos u, y f de u, de u. Entonces ahora si aplicamos la definición de convolución, esta de acá, nos va a quedar f, nos va a quedar aquí, no, en realidad, g primero nos va a quedar, g, y aquí producto de convolución con f, es la variable x. Así que justamente se satisface la conmutatividad con el producto de convolución. Así no tenemos ningún problema con ponerlo así o ponerlo así. Ahora, demostremos la segunda propiedad, es decir, esta de acá. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, ahora tenemos que calcular la transformación de la convolución de estas dos funciones. Así que aquí tenemos que aplicar la definición de la transformación de Fourier. Así que aquí nos queda 1 partido en 2pi, desde menos infinito hasta infinito, de f convolución con g en x y el exponencial complejo, menos i kx dx. Y aquí tendríamos que aplicar ahora la definición de convolución dentro de esta integral. Así que aquí nos quedaría como 1 partido en raíz de 2pi, de menos infinito hasta infinito. Y ahora aplicamos la definición aquí de convolución. Entonces nos queda de menos infinito hasta infinito, f, x menos i, g en i, y el exponencial complejo. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es justamente hacer aparecer dos transformaciones de Fourier.
porque recordemos, de hecho, un poquito para atrás, nos aparece esta transformación de Fourier y esta transformación de Fourier. Es decir, queremos hacer aparecer aquí dos integrales, porque recordemos que cada una de las transformaciones cada una es una integral. Entonces, de hecho, podemos hacer eso, porque justamente tenemos dos integrales. Solamente que hay que arreglar un poquito esta integral de acá. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte de acá, del exponencial complejo aquí, vamos a hacer aparecer un más i y un menos i. En esta parte de acá. De esta forma vamos a obtener algo similar a esto, pero con el exponencial complejo. O sea que nos queda 1 partido en... ¿Sí? Ah, sí, tienen toda la razón. Se me fue ponerlo. Sí. De I, de X. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Sí, que se me olvidan escribir algunas cosas. Ya, pues entonces, ahora como le hice aparecer esta parte de acá, entonces me quedaría menos infinito hasta infinito, menos infinito hasta infinito. Y aquí me quedaría X menos Y. Y vamos a hacer aparecer, bueno, nos va a importar en este caso solamente esta parte de acá con el X y el menos Y. O sea, aquí nos va a quedar el exponencial de menos I K X menos Y. Y el otro exponencial lo vamos a dejar a un ladito. Entonces vamos a tener aquí un G de Y y vamos a tener el otro exponencial. Entonces aquí sería con Y. Nos quedaría de X de Y. Ahora, si se fijan, podemos aquí podemos separar por el teorema Fubini, podemos separar un poco estas integrales. Entonces nos quedaría aquí, pongamos aquí teorema Fubini, nos queda una integral de menos infinito hasta infinito, que en este caso va a ser la integral para y. Es decir, vamos a separar esta parte de acá. Vamos a dejarle aquí g de y y el exponencial de menos i k i y otra integral que corresponde a esta parte de acá. O sea que no quedaría x menos y, no quedaría dx de y. Entonces ahora fíjense que ya tengo casi las transformaciones de Fourier. Esta parte de acá corresponde a la transformación de Fourier para G. Entonces tendríamos aquí para G. Y esta parte de acá tenemos que hacerle un cambio variable. Entonces, ¿qué cambio variable vamos a hacer? Vamos a poner aquí color naranjito. Esta parte de acá, por ejemplo, podemos llamarle U. Esta parte de acá igual podemos llamarle U. Entonces ahora nos va a quedar con respecto a una variable U, el X. Entonces, esta de acá va a pasar a ser de U. Y además tenemos que hacer aparecer unos 2pi. Porque recordemos que la definición de transformación de Fourier tiene raíz de 2pi. Entonces aquí podemos hacer aparecer un raíz de 2pi y aquí un raíz de 2pi. Entonces toda esta parte de acá, bueno, creémoslo, ¿no? Toda esta parte de acá va a corresponder a f, a la transformación de Fourier de f. Y esta parte de acá, pongamos otro color verdecito, esta parte de acá, bueno, con su diferencial de acá, va a corresponder a la transformación de G. Así que ahí nos sobraría justamente un 2pi. De 2pi de acá, o sea, bueno, raíz de 2pi va a salir. Y de esta forma nos quedaría de raíz de 2pi y la transformación de f y la transformación de G. Así que justamente se satisface la propiedad. Bueno, algo adicional también que, de hecho hay un paso aquí. Por ejemplo, pasar desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. También hay que, obviamente, suponer que esta integral están bien definidas, es decir, que nos dan valores finitos. Pero, de hecho, por ejemplo, aquí una de las cosas que nos pide el teorema de Fubini es que justamente cada una de estas funciones g y f sean funciones integrales. Pero sabemos que son funciones integrales porque estamos suponiendo que son funciones de crecimiento rápido. Así que, como se encuentran estas dos en el espacio Schwarz, también se van a encontrar en el espacio L1. Como lo hemos visto en una proposición de hace una clase. Así que justamente estas integrales se comportan bien. Son finitas. Y como son finitas, no tengo ningún problema en hacer, por ejemplo, de este cambio a este cambio acá. No tengo ningún problema con aplicar el teorema Fubini. Entonces pongamos aquí, como entre paréntesis, puedo aplicar el teorema de Fubini
ya que f y g pertenecen al espacio Schwarz. Así que f y g pertenecen al espacio L1. Y entonces, por ejemplo, esta integral de acá, como ejemplo, esta integral de acá, y k x menos y de x, nosotros la podemos acotar al fin y al cabo por la integral del valor absoluto de f. Y sabemos que justamente esto es finito, porque se encuentran en L1. Así que esta parte de acá es finito. Entonces, análogo con G. Así que justamente puedo aplicar este pasito de acá. Puedo separar la integral, porque son finitas. Así que no hay problema. Entonces justamente se satisface la propiedad 2. En el caso de la propiedad 3 va a ser análogo el cálculo. Recordemos que he hecho un poquito para atrás. La propiedad 3 es lo mismo, pero con la transformación inversa. Así que hay que hacer exactamente lo mismo, pero con la transformación inversa. Y hacer los mismos pasos. Ver también, obviamente, justificar que estas funciones son funciones integrables y todo ese asunto. Así que toda esta parte de acá va a ser análoga. Entonces pongamos aquí C es análogo a B. Y solo nos quedaría ver la propiedad D. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces nos quedaría ver aquí la propiedad D. ¿Qué nos dice la propiedad D? Nos dice que hay que calcular esta cosa acá. Es decir, que hay que calcular la transformación de Fourier de el producto de las dos funciones. Y ver que justamente esto va a ser igual a la convolución de cada una de las transformadas. Entonces, pongamos acá. Hay que demostrar. Vamos a copiarlo acá para que no se nos olvide. Entonces copiar y pegar. Entonces hay que demostrar esto acá. Entonces, en este caso vamos a partir primero multiplicando estas dos funciones. Entonces vamos a aplicar esto acá, vamos a aplicar esta parte de acá primero y ahí vamos a después aplicarle la transformación de Fourier. Entonces nosotros sabemos que la multiplicación de estas dos funciones se puede expresar por la propiedad C. Se puede expresar esto como f a la inversa de f de gorro y de g de gorro en la variable x. Esto partió en 2pi. ¿Y por qué por la propiedad C? Porque recordemos que, de hecho voy un poquito para atrás, recordemos aquí que en esta parte de acá, si yo le aplico justamente, bueno, de hecho, aquí ya está listo. Como ejemplo, fíjense que esta parte de acá sería la parte derecha, porque de hecho voy a copiar esto acá para que no sea tan enredado. Por ejemplo, copiar esto un poquito más abajo. Esta es la propiedad C. Entonces, por C tenemos esta cosa acá, ¿cierto? Entonces, esta parte de aquí corresponde justamente a esta parte de acá. Así que si yo bueno, en este caso tiro el 2pi para el otro lado, justamente obtendría toda esta parte de acá. Y esta parte de acá corresponde a esta parte de acá. Porque al fin y al cabo recordemos que aquí estamos aplicando la inversa a la función en f gorro y g gorro. Entonces en este caso nos quedaría toda esta parte de acá, simplemente nos quedaría como f. Y esta parte de acá nos quedaría simplemente como g. Supongamos aquí, toda esta parte de acá es f y toda esta parte de acá es g. Entonces, justamente por la propiedad C, nosotros sabemos que vamos a tener esta igualdad de acá. Ahora, si nosotros aplicamos la transformación justamente a esta ecuación, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar la transformación de f y de g en la variable k. En este caso podemos sacar el 2pi de afuera. O sea, lo podemos sacar afuera, porque sabemos que la transformación es una transformación lineal. Supongamos aquí lineal. Así que puedo sacar la constante 1 partido en raíz de 2pi. Y nos quedaría aquí f. Y aquí nos quedaría f inverso de f gorro y g gorro.
Y nosotros sabemos que, por el último teorema que vimos la clase pasada, que esta cosa de acá es justamente la función identidad en el espacio de Schwarz. Así que esta parte de acá pongamos que es la identidad. Así que aquí nos quedaría justamente 1 partido en raíz de 2pi. Y nos quedaría adentro, o sea, nos quedaría solamente esta parte de acá. Así nos quedaría aquí f gorro, convolución con g gorro, en la variable k. Y nosotros sabemos que justamente este f gorro es la transformación. Sabemos que esta parte de acá, pongamos otro color. Esto es justamente la transformación de f. Y esta parte de acá y la transformación de g. Así que esto de acá nos quedaría como 1 partido en raíz de 2pi de la transformación de f, convolución, la transformación de g en la variable k. Así que ahí justamente se satisface la otra propiedad que estábamos buscando. Es decir, justamente estamos buscando esta parte acá y se satisface. Eso sí me quedó con el 2pi cambiado. A ver. 2pi. Ah, sí, estoy bien. Solo que esta parte de acá la escribí mal. Sí, ahí sí. Esta parte de acá, claro que... Entonces así. Ahí sí. Sí, era al revés. Era con el 2pi abajo, en el denominador. Entonces, claro, ahí tiene sentido porque la demostración justamente nos sale que tienen que quedar abajo. Así que esta parte de acá sería... Sí, así que la demostración está bien. No hay problema con la demostración. Lo había escrito normal, no. Entonces, ahora tenemos todas las propiedades. Así que veamos un ejemplo de cómo aplicar justamente... Bueno, un ejercicio en general de cómo aplicar la convolución en transformada y cosas de ese estilo. Que de hecho después vamos a ir ganando un poco más de confianza en cómo ir aplicando justamente estas cosas. Entonces, ejercicio. Veamos aquí, ejercicio. Entonces, demuestre que la integral de 0 hasta infinito de el exponencial de a de k por el seno de b de k partido en k de x va a ser igual a la tangente inversa de b partido en a, con a y b mayores que 0. Entonces nosotros, para demostrar esta integral de acá, vamos a aplicar las propiedades que conocemos de transformación de Fourier. Que al fin y al cabo sabemos que la transformación de Fourier son integrales y cosas de ese estilo. Entonces podemos ajustar justamente esas propiedades a este ejercicio de acá. Entonces, para poder hacer esto, vamos a tomar, en este caso, la transformación de Fourier de esta función y la transformación de Fourier de esta función. Que de hecho, en realidad, más que la transformación de Fourier, va a ser la transformación inversa. Vamos a expresar esta como la transformación de Fourier de otra función. Entonces la pregunta es qué funciones vamos a hacer. Entonces, esta parte de acá la vamos a expresar como una transformación de Fourier de una función, y esta va a ser la transformación de Fourier de otra función. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta función de acá, vamos a expresarla como una función que está definida por partes, que va a ser la siguiente función, que de hecho fue una función que puse en la tarea, que va a ser u de b de x, que va a ser 1 si x se encuentra entre menos b a b, y va a ser 0 si x justamente no se encuentra ahí. Entonces, nosotros vamos a llegar a que, si aplicamos la transformación de Fourier de esta función, vamos a llegar a algo de este estilo. Y después vamos a hacer algo similar, pero con el exponencial. Entonces, calculemos la transformación de Fourier de esta función u de b. Entonces, vamos a la otra página. Entonces, saquemos la transformación de Fourier de u de b en la variable x. Entonces aquí nos va a quedar raíz de 1, o sea, 1 partido en raíz de 2pi desde menos infinito hasta infinito de la función de u de b
en x y el exponencial complejo. Entonces aquí nosotros aplicamos la definición de esta función. Nosotros nos están diciendo de que justamente esta función solamente vale 1 en el intervalo de menos b a b. Así que esta integral de acá me quedaría como la integral de menos b a b. Porque en el resto va a ser 0 la función u. Así que no me va a interesar el resto de la integral. Solamente me va a interesar el sector en el que la función sea igual a 1. Así que nos quedaría simplemente aquí el exponencial complejo. Bueno, esta parte de acá es súper fácil de calcular. Aquí nos quedaría el exponencial complejo entre menos b a b. Y esto partido en menos i y k. Así que aquí nos quedaría como 1 partido en 2pi menos i k del exponencial de i k b menos, y aquí no quería, bueno, con el menos de acá y el menos de acá no quería más, sino quería justamente algo así. Entonces fíjense que esto de acá cumple con la definición del seno. Recordemos que el seno de un ángulo se puede expresar como el exponencial complejo de i de teta menos el exponencial complejo de menos i de teta partido en 2i. Entonces aquí simplemente tenemos que hacer aparecer un 2, porque el i ya lo tenemos. Entonces, bueno, aquí de hecho puedo arreglar un poquito más la integral. Y me va a quedar aquí ikb menos ikb, y esto partido en i. Entonces ahora hacemos aparecer el 2 acá y hacemos aparecer un 2 acá. Así que toda esta parte de acá nos quedaría como el seno de kb. Bueno, aquí me faltó poner un k acá al lado. Entonces nos quedaría como 2 seno de kb partido en la raíz de 2pi y por k. Así que ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que la transformación de Fourier de esta función u en la variable k va a ser igual a 2 seno de kb partido en raíz de 2pi y k. Entonces aquí podemos hacer un pequeño dibujito, una pequeña tablita, que es súper útil en general cuando uno tiene que hacer cálculo con la transformación de Fourier. Y decir, bueno, en la variable x yo tenía aquí la función u. Y en la variable k voy a tener 2 seno de kb partido en raíz de 2pi k. Así que por linealidad es como si yo puedo tirar aquí todos estos elementos de acá, los puedo tirar para el otro lado. Entonces aquí me quedaría como raíz de 2pi partido en 2 u de b x. Esto es un x aquí. Y aquí nos quedaría seno de kb partido en k. Entonces al fin y al cabo, aplicar la transformación de Fourier a esto nos daría justamente esta parte de acá. Y esta parte de acá justamente corresponde a este término acá dentro de la integral. Entonces hagamos ahora lo mismo, pero con el exponencial. Entonces, en este caso no vamos a introducir otra función, sino que vamos a calcular justamente la transformación de Fourier de esta función. Y después vamos a aplicar la transformación inversa y vamos a obtener este término acá. Entonces, hagámoslo, para que se entienda. Entonces, ahora vamos a aplicar la transformación de Fourier a la función de esta función de acá. Que de hecho en este caso vamos a tomarlo como vamos a aplicar la transformación de Fourier, vamos a aplicarlo primero a la variable k, o sea, a la variable x. Entonces aquí vamos a poner un x. Y de ahí vamos a obtener justamente una expresión cuando tenga la variable k, que va a ser muy similar, pero ahí lo vamos a ver. Entonces pongamos aquí que esto no va a ser para acá, sino que esto va a ser para x. Así que ahora vamos a la otra página para hacer esa transformación de Fourier. Entonces, pongamos aquí menos a. En este caso vamos a poner
De hecho, también esta es una función que igual creo que puse en la tarea, que es el exponencial de menos a y el valor absoluto de x. De hecho, aquí, bueno, de hecho lo que queremos hacer aquí en la integral no tiene valor absoluto. Pero fíjense que la integral va desde 0 hasta infinito. Entonces, en este caso nosotros usualmente cuando estamos trabajando con estas integrales, las de transformación de Fourier va desde menos infinito hasta infinito. Entonces después ahí vamos a hacer un pequeño truquito que va a tener que ver con funciones pares e impares, que va a hacer que esto quede de 0 hasta infinito. Entonces, en un principio, como estamos trabajando con una integral que va desde menos infinito hasta infinito, vamos a hacer esto con el valor absoluto. Entonces, la transformación de esta función nos va a quedar como 1 partido en raíz de 2pi desde menos infinito hasta infinito del exponencial de a, valor absoluto de x, y aquí el exponencial complejo y de x. Entonces aquí nosotros vamos a separar la integral desde el menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el más infinito. Entonces separamos esto desde el menos infinito hasta el 0. Entonces en esta parte de acá nos quedaría, como tiene un valor absoluto, y la definición de valor absoluto nos dice que en el lado negativo uno le coloca un signo negativo cuando el x es menor que 0, y el x lo dejamos normal cuando el x es positivo. Entonces de esta forma los dos se mantienen siempre positivos. Entonces en esta región, cuando nos encontramos de menos infinito hasta 0, hay que colocarle un signo negativo. Así que nos quedaría ax. No menos a de x, sino a de x. Y nos quedaría el exponencial complejo de x. Y la hora integral, que va a ir desde el 0 hasta el infinito. En este caso no tenemos que colocarle ningún signo negativo al exponencial de acá. Así que simplemente nos va a quedar como menos a de x. Y el exponencial complejo. Entonces aquí nosotros podemos hacer un pequeño cambio de variable. Que de hecho este procedimiento que estoy haciendo ahora es como súper común cuando tengo funciones como esta. En este tipo de integrales. Entonces aquí voy a hacer un pequeño, como dije, un pequeño cambio de variable sobre esta integral de acá, para poder obtener una integral como esta. Entonces vamos a hacer el cambio aquí, pongamos aquí en otro color, de i igual a menos x. Y entonces la primera integral nos va a quedar como 1 partido en raíz de 2 de, como le estamos agregando un menos, ahora aquí nos va a quedar infinito, y aquí no va a quedar 0, no. Entonces aquí nos queda más infinito, 0. Y aquí el exponencial ahora nos va a quedar como menos AI. Y el exponencial complejo nos va a quedar como IKI. Y el de X, bueno, aquí tenemos nosotros que el de Y va a ser igual a menos de X. Así que justamente al hacer el cambio a de Y nos va a aparecer un signo negativo. Este signo negativo de acá. Entonces aquí nos va a quedar, pongamos aquí otro color, de Y. Y el signo negativo pongámoslo afuera. Entonces nos queda aquí afuera. Y ahora puedo arreglar un poquito más esto. Y nos quedaría como la integral de 0 hasta infinito de este exponencial. Bueno, aquí me faltó. Me estoy confundiendo un poquito con la notación. Entonces, esta parte de acá. Claro, esta parte de acá corresponde a esta integral. Y hay que sumarle esta de acá primero. Antes de hacer otro cambio. Entonces nos queda esta parte de acá. Y ahora le aplicamos el cambio. Como tengo un signo negativo, los límites de integración me van a cambiar. Y me va a quedar como la raíz de 2pi de 0 hasta infinito de esta exponencial. De y el otro, la hora integral. Desde 0 hasta infinito y el exponencial de a hasta x. Y eso así. Entonces ahora fíjense que tenemos las mismas integrales. Las dos van desde 0 hasta infinito. Y las dos comparten este término. Solo este otro término va a ser distinto. Pero no va a ser ningún problema. Entonces aquí nos quedaría, si juntamos todo, nos quedaría la integral de 0 hasta infinito. De aquí nos quedaría el exponencial de menos a de y. O el exponencial de menos a de x. Ocupemos la misma variable de acá, x. Aunque da igual porque simplemente es simplemente estoy cambiando aquí el nombre. Pero estamos hablando de la misma integral. Entonces en este caso voy a seguir ocupando
la notación x. O sea, aquí no quería el exponencial de menos a de x. Y no quedaría aquí este término y este otro término. O sea, aquí no quería más esta otra parte de acá, de x. Entonces ahora fíjense que este exponencial corresponde justamente al coseno. Porque recordemos que, pongamos aquí como recordatorio, que el coseno de un ángulo es igual al el exponencial complejo de i de teta más el otro exponencial pero con un menos i de teta, partido en 2. Así que nosotros podemos hacer aquí aparecer un 2. Dejemos el otro 2 acá. Así que nos quedaría como 2 partido en raíz de 2pi desde 0 hasta infinito del exponencial de menos a de x y un coseno de k de x. Entonces ahora simplemente tenemos que calcular esta integral de acá. Y esta integral es relativamente sencilla. Hay que hacer integral por, ¿cómo se llama esto? Recurrencia. Hay que hacerlas 2 veces por parte para obtener justamente este valor. Entonces, de hecho, pongámosle esta integral y. Así que hagámosle rápido en el otro lado. Así que nos quedaría aquí y va a ser igual a la integral de 0 hasta infinito del exponencial de menos a de x coseno de kx de x. Entonces aquí por parte súper sencillo. Nos quedaría u va a ser menos, o sea, el exponencial de menos a de x. Así que de u va a ser menos a de x. Y el de b, el diferencial de b va a ser coseno. Quería matar un poquito más acá porque si no vamos a quedar sin espacio. Entonces el diferencial de b va a ser coseno de k de x de x. Así que b va a ser 1 partido en k del seno de kx. Así que si reemplazamos nos queda s por s, sería el exponencial de menos a de x, seno de kx, partido en k, desde 0 hasta infinito. Y nos quedaría más a partido en k, porque estamos multiplicando eso con eso ahora. Entonces nos quedaría a partido en k de la integral de 0 hasta infinito del exponencial de a de x, seno de kx. Entonces, fíjense que en el 0, si aquí yo reemplazo 0 y 0, este seno acá se me hace 0. Así que en el 0, esto desaparece. Y en el infinito, este exponencial de acá decrece. Porque estamos asumiendo de que a es positivo. Entonces este exponencial decrece y por lo tanto también se hace 0. Así que ya sea en el infinito o en el 0, en los dos, esto acá se me hace 0. Así que simplemente tendría esta integral de acá. Y ahora nuevamente le aplicamos integral por parte. Entonces, nuevamente aquí hacemos u de menos a de x y el de u va a ser menos a y el exponencial de menos a de x. Y en este caso el de b, en este caso va a ser con seno. Seno de k de x de x. Así que b va a ser 1 partido en k, bueno, con un signo negativo, y un coseno de k de x. Entonces esta parte de acá te va a multiplicar con esta parte de acá. Así que aquí me quedaría a partido en k de el exponencial de menos a de x con un coseno de k de x partido en k y con un signo negativo desde 0 hasta infinito. Y fíjense que los dos de acá tienen un signo negativo, así que me queda positivo cuando hago la multiplicación de este con este. Pero por la integral por parte ya lleva como lleva negativa va afuera. Entonces nos quedaría menos a partido en k de la integral de 0 hasta infinito de este exponencial, que es justamente el exponencial que estamos calculando en un inicio. Así que, bueno, en este caso, aquí nos podemos dar cuenta que, bueno, si nos vamos a infinito, nuevamente el exponencial decrece, así que no nos va a importar. Pero en el 0, esta parte de acá se nos hace 1 y esta parte de acá se nos hace 1. Así que nos desaparece cuando el x vale 0. Entonces aquí nos quedaría a de x
Y nos quedaría aquí 1 partido en k. Nos queda solamente, no queda con positivo porque, bueno, esto tiene un negativo, pero al aplicar el 0 ya tiene un signo negativo afuera. Entonces nos queda 1 partido en k. De aquí nos quedaría menos a partido en k y la integral que no teníamos en un inicio. Entonces esto estamos diciendo que es igual a i. Entonces ahora simplemente tenemos que despejar i. Así que aquí nos quedaría a partido en k cuadrado menos al cuadrado partido en k cuadrado y igual a i. Entonces aquí nos quedaría como k cuadrado, quería un i, 1 más a cuadrado partido en k cuadrado. Y si nosotros despejamos esta integral de acá, bueno, este término i nos va a quedar que la integral de 0 hasta infinito del exponencial de a de x coseno de k de x, creámosla abajo porque si no, no me va a alcanzar, va a ser igual a partido en k cuadrado más a cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que justamente la transformación de Fourier de esta función de menos a con el valor absoluto de x va a ser igual a, bueno, todo este término acá y los otros términos que no estábamos agregando, que eran términos de estos términos de acá. Se nos quería 2 partido en raíz de 2pi y lo que obtuvimos de la integral. K cuadrado más a cuadrado. Así que esta va a ser la transformación de Fourier. Entonces, sigamos la otra página para hacer la última parte del ejercicio. Entonces, fíjense que en la variable x yo tenía aquí justamente esta función y al calcular la transformación de Fourier obtuve 2 partido en la raíz de 2pi a partido en k cuadrado más a cuadrado. Entonces ahora nosotros podríamos hacer el mismo cálculo pero con una variable k. Entonces nosotros podemos hacer exactamente el mismo cálculo pero con una variable k. Y hacer lo mismo pero con la transformación inversa. Y de ahí obtener justamente esta misma cosa acá. Pero en este caso vamos a obtenerla con un x. Entonces, por propiedad de la transformación inversa, nosotros aquí nos quedaría como lo mismo pero con un x. Entonces, pongamos aquí esto más separado. Si ponemos aquí... ahí sí. Entonces, claro, si yo aplico la transformación de Fourier para allá, obtengo esta parte acá. Y si yo aplico la transformación de Fourier en ese sentido, obtengo exactamente lo mismo, pero con la otra variable. Entonces, ahora, recordemos por qué estamos haciendo toda esta cosa acá. Recordemos que nosotros queremos encontrar... Nosotros queremos obtener el valor de la integral. En este caso, la integral que va desde 0 hasta infinito del exponencial de menos a k por el seno de toda esta cosa acá. Del seno de bk partido en k. Entonces nosotros queremos tener este valor de acá. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta parte de acá se puede expresar justamente como esta parte de acá. Y esta parte de acá es la que hicimos recién. Entonces, al fin y al cabo, esta parte de acá va a ser la transformación de Fourier. Por ejemplo, si seguimos con esto de acá, sería la transformación de Fourier de esta función. Entonces aquí nos quedaría, bueno, no exactamente igual, pero va a ser esa función de 2a partido en raíz de 2pi y que el cuadrado más a cuadrado en k. ¿Por qué digo que no exactamente igual? Bueno, porque este tiene un valor absoluto y este todavía no tiene valor absoluto. Pero ahí lo vamos a hacer aparecer. Y esta otra parte de acá, que también la calculamos, es la transformación de Fourier de 2pi partido en 2 de u de b de x. Por lo que hicimos acá recién. Por esta parte de... ¿dónde está? Por esta parte de acá. Entonces,
nosotros sabemos que estos dos términos se pueden expresar como como una transformación de Fourier. Entonces, ¿cómo ahora vamos a obtener justamente el valor de esta integral? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar estos dos términos y los vamos a multiplicar. Entonces, al fin y al cabo, tener estos dos términos acá, pongamos aquí en negrito, estos dos términos de acá, en este caso primero con valor absoluto, esto va a ser igual a la transformación de Fourier que acabamos de calcular. O sea, aquí nos quería 2a partido en raíz de 2pi, x al cuadrado más a cuadrado. Este corresponde justamente a esta parte de acá, y este otro sería la transformación de Fourier, vamos a ver un poquito más acá, de ese otro término. Esto con raíz UDV de x y k. Entonces, bueno, de hecho aquí nosotros por linealidad podemos al tiro, por ejemplo, cancelar s con s. Y podemos cancelar s con s. Entonces al fin y al cabo esto va a ser lo mismo que, en este caso también puedo sacar el a. Entonces me quedaría como a y la transformación de 1 partido en x al cuadrado más a cuadrado. Y la otra transformación de UDV. Entonces, ahora vamos a aplicar la propiedad b que obtuvimos en la proposición. Es decir, vamos a aplicar esta propiedad acá. Vamos a copiarla. La de la multiplicación de la transformada de Fourier. Es decir, esta de acá. Vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, volvemos acá. Entonces, por b sabemos que... Entonces, nosotros sabemos esta cosa de acá. De hecho, aquí nosotros podemos dividir por 2pi en el otro lado. Entonces dejamos esta parte de acá. Entonces fíjense que justamente esta parte de acá corresponde a esta parte de acá. Así que puedo expresar todo esto como la convolución de estas dos funciones. Es decir, puedo tomar esta función y hago la convolución con esta función. Entonces, de esta manera voy a tener que toda esta parte de acá va a ser igual a 1, bueno, a partido en raíz de 2pi por esta parte de acá, y f de la convolución de estas dos funciones. Entonces aquí sería la convolución de esta función, convolución con u. Bueno, esto en k. Entonces al fin y al cabo, ¿qué significa? Significa que justamente esta multiplicación de estos dos términos corresponde a la transformación de Fourier de la convolución de estas dos funciones. Entonces, ahora simplemente tenemos que calcular la transformación de... O sea, calcular esta convolución y después aplicarle la transformación inversa para hacer desaparecer este f y que aquí nos aparezca justamente una integral. Entonces, primero, que con esto ya terminamos, nos quedaría calcular esa convolución de ahí y después aplicar la transformación inversa. Entonces, nos queda calcular la convolución. ¿Qué convolución? La convolución de esas dos funciones que le había dicho. Entonces, aquí nos quedaría 1 partido en x al cuadrado más a cuadrado, convolución con u de b de x. Entonces, esto sería la integral de menos infinito hasta infinito de 1 partido en x menos y al cuadrado más a cuadrado. El menos y aparece por la definición de la convolución. Y aquí por la función u de x. Recordemos que u de x solo se encuentra definida bien desde menos b hasta b, porque en el resto va a ser 0. Así que esta integral nos queda desde menos b hasta b, desde x de x menos y al cuadrado más a cuadrado. Ahora, esta integral de acá corresponde a la integral del arco tangente. De hecho, nosotros podemos arreglarlo un poquito más. Y podemos sacar aquí, por ejemplo, el a al cuadrado. Y nos quedaría aquí de x partido en x menos y partido en a al cuadrado. Más 1.
Bueno, toda esta parte de acá está al cuadrado. Y de hecho aquí le podemos hacer, por ejemplo, un cambio variable y digamos que todo eso se va a llamar W. Así que significa que, por ejemplo, la integral de la diferencial de W partido en el W al cuadrado más 1. Nosotros sabemos que esto es tangente inversa de W. O arco tangente. Más una constante. Entonces simplemente tenemos que reemplazar ahora la tangente. Así que justamente esta convolución de acá corresponde a 1 partido en... Bueno, que no quería 1 partido en A. Ya no es a cuadrado porque justamente cuando hicimos el cambio de variable, por ejemplo aquí no quería dx partido en A igual a W. Entonces, en este caso, por ejemplo, si despejo el de x, me quedaría W por A. Entonces, ese A de acá se va a cancelar con una A de acá. Entonces, por eso solamente me queda 1 partido en A. Y me quedaría aquí la tangente inversa de, en este caso, I menos X partido en A, desde menos B hasta B. Por los límites de integración. Estos de acá, recordemos que son estos de acá. Así que ahora tenemos la convolución. Así que estamos casi listos con el ejercicio. Porque entonces significa que, voy un poquito para atrás, significa que toda esta expresión de acá corresponde a toda esta expresión de acá, copiar, pegar, toda esta expresión de acá y toda esta expresión de acá ya la calculamos, que esto es todo de acá. Entonces si nosotros reemplazamos, nos quedaría de 2pi de la transformación de 1 partido en A de la tangente inversa de I menos X de menos B hasta B. En este caso este A se nos va con este A. Entonces simplemente nos quedaría 1 partido en 2pi la transformación de la tangente inversa. Entonces ahora simplemente hay que aplicarle la transformación inversa para sacar este f de acá. Entonces eso lo aplicamos en la otra página. Entonces copiar. Y aquí nos quedaría esta parte de acá. Entonces eliminamos todo esto de acá que no nos interesa. Solo nos quería esta parte de acá. Y aquí le aplicamos la transformación inversa. Entonces aquí aplicamos la transformación inversa. Entonces nos quería, al aplicar la transformación inversa, esto se ha convertido ahora en una integral. Entonces nos va a quedar la integral de 1 partido en la raíz de 2pi, desde menos infinito hasta infinito, del exponencial de menos a por el absoluto de x, por el seno de b k partido en k, de x. Bueno, aquí nos falta el exponencial complejo. Y esto va a ser igual a 1 partido en raíz de 2pi por la tangente inversa de I menos X partido en A. Desde menos B hasta B. Entonces fíjense que si yo reemplazo, o sea, si yo ocupo esta expresión en el X igual a 0, entonces se me va esta exponencial de acá y se me va a hacer X de ahí. Bueno, y también, de hecho, se me van estos 2pi de acá. Entonces, aquí me quedaría la integral de menos infinito hasta infinito del exponencial de menos X en el valor absoluto de k. De hecho, aquí me faltó poner esto, es en el x igual a 0. Y que me quedaría seno de b partido, o sea, b por k partido en k de k. Aquí le puse dx, pero esto es de k. Y aquí me quedaría la tangente inversa de i partido en a. De menos b hasta b. Bueno, en este caso, esta parte de acá va a corresponder justamente a 2 veces la tangente inversa de menos b partido en a.
me parece el doble de esto porque justamente el signo negativo se va con o sea, se vuelve positivo con el... O sea, mejor reemplacémoslo, que si no me enredo. Aquí, por ejemplo, me quedaría tangente inverso de b partido en a menos tangente inverso de menos b de a. Pero el tangente es una función impar. Así que el menos sale y se vuelve positivo esta parte de acá. Así que como se vuelve positivo, aquí me queda dos veces lo mismo. Y desaparece esta parte de acá. Y ahora justamente no quería aquí ver que toda esta parte de acá es una función impar. O sea, una función par. Porque fíjense que toda esta parte de acá es una función par. De que, por ejemplo, si coloco signo negativo acá, le pongo un signo negativo acá y le pongo un signo negativo acá, como ejemplo el signo negativo acá desaparece por el valor absoluto. El signo negativo de acá se va con el signo negativo del seno. Por ejemplo, si yo pongo un signo negativo acá y pongo un signo negativo acá, entonces este signo negativo sale y se me anula con este de acá. Entonces, al fin y al cabo tengo la función me queda igual al aplicarle el signo negativo. Por eso es una función par. Es decir, justamente, si toda esta cosa acá yo le llamo h de k, se cumple que h de k es igual a menos h de menos k. Se cumple eso. Entonces, justamente una función par. Así que esta integral de acá la puedo dejar expresada como el doble de la integral. Así que esto me quedaría como el doble desde 0 hasta infinito de a de k. Ahora desaparece el valor absoluto porque solamente me encuentro en la parte positiva. Y aquí me quedaría b de k partido en k. De x, y aquí me quedaría el doble de la tangente inverso de b partido en a. Bueno, aquí se me van estos dos de acá. Así que simplemente me quedaría así. Entonces ahí justamente obtendría la expresión que me estaban pidiendo, con las propiedades de la transformación de Fourier. Es un poquito largo el ejercicio, pero a lo que voy yo es que se pueden aplicar las transformaciones de Fourier para obtener ciertas expresiones. Entonces en este caso, por ejemplo, la aplicamos para una integral. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios para una cierta EDO o para una cierta DP. Vamos a aplicar las transformaciones de Fourier, vamos a desarrollarlas de cierta forma y después vamos a volver con la transformación inversa. Que de hecho, esto fue justamente lo que hicimos acá. Tomamos una integral, la expresamos como la transformación de Fourier, aplicamos ciertas propiedades de la transformación de Fourier y después volvimos. Nos devolvimos con la transformación inversa. Entonces, aquí podemos obtener una integral. Pero ahora mañana vamos a hacer exactamente lo mismo con una cierta EDP, una cierta EDO, cosas de ese estilo. Entonces, lo dejaríamos hasta casi... Y nos veríamos mañana a la misma hora de siempre. Es decir, a las 3:30. Así que